Bienvenidos al podcast Mi Vida Trascendental, en el cual entrevisto a personas extraordinarias con el objetivo de aprender sobre sus historias de éxito. Hola, soy Rocío Romero y hoy tengo el gusto de entrevistar a Óscar Barroso. Es originario de Madrid, España. Actualmente radica en Tijuana, Baja California, desde hace 13 años. Óscar es un apasionado por el aprendizaje continuo. Cuenta con 2 doctorados, uno en Nuevas Tecnologías por la Universidad San Pablo en Madrid, España, y el otro en Management por la Universidad de Phoenix, Arizona. Además, estudió 3 maestrías, una en Artes en el Mundo Digital, MBA en Marketing Digital y MBA Publicidad. Ha publicado 7 libros en temas relacionados a la mercadotecnia. Es profesor de tiempo completo en CETIS Universidad, conferencista internacional y consultor de marketing estratégico, inteligencia de mercados y entendimiento del cliente. Ha realizado proyectos de negocios en diversos países, tales como España, Estados Unidos, Australia, Austria, Dinamarca, Irlanda, Inglaterra y México. Óscar se considera un guardián de las marcas. Los dejo con la entrevista. Disfrútela. Óscar, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Te agradezco muchísimo. Gracias por invitar, la verdad. Ojalá hubiera podido ser en persona, pero ni modo, las circunstancias. Es correcto, ahorita con esta situación no hay forma, ¿verdad? Así es, pero bueno. Pero encantado. Quedará para otra. Sí, la siguiente, exacto. Eso. Esa es una de las propuestas. Hablar de tus libros en la siguiente, más a fondo. Muy bien. Pues efectivamente eres originario de España, nacido en Madrid. ¿Nos puedes platicar cómo fue para ti crecer en Europa, en España, en Madrid específicamente? Pues crecer en España fue toda una experiencia. La verdad es que me tocó vivir yo creo que los mejores años en los que se podía vivir una infancia y una adolescencia, donde jugábamos en la calle, podíamos destrozarnos las rodillas cayéndonos de columpios y de carreras y demás, y pues saliendo corriendo de la señora que salía de la casa porque habíamos tirado la pelota a su balcón, ¿no? Entonces, ese es un poco los recuerdos que tengo de la infancia, jugar a las canicas, o sea, las bolas, y este tipo de temas, ¿no? Yo creo que también fue una infancia en Madrid conformada por las circunstancias, por la familia que tenía y demás. Y pues la verdad, considero que tuve una infancia bastante feliz, bastante curiosa. Y obviamente la adolescencia, pues como en todas partes, ¿no? Sobre todo ceñida mucho al tema artístico, porque mi padre era dibujante de mármol en España. Wow. Y entonces, pues esa parte artística, la verdad, sí me llamaba mucho la atención, toda la parte del dibujo y demás, y de los medios de comunicación. Entonces, pues así pasé mi infancia y adolescencia en Madrid, de barrio, porque venía de un barrio bastante humilde, pero muy divertido y muy, muy bien. Pues qué bonito eso que comentas, ¿verdad? Que tuviste una infancia feliz y eso es grandioso. Así excelente. Es. Hiciste hace algunos años, alrededor de 13 años, comentas, un intercambio en la UABC, en la Facultad de Turismo y Mercadotecnia. ¿Cómo fue intercambio académico como profesor invitado, algo así, verdad? Así es. Fue, o sea, me llama la atención cómo tú estando en Madrid decides hacer un intercambio académico de este tipo en México, Baja California y Tijuana, UABC. ¿Cómo estuvo esa situación? Pues he de confesar que fue bastante casual
y causal. Te digo por qué casual, porque realmente yo estaba tranquilo, estaba dando clases en varias universidades en España. También teníamos una agencia de marketing que ahora he reabierto hace unos años, aquí tanto en Madrid como en Baja California y en San Diego. Y estaba bien, estaba a gusto, pero viene la crisis, no sé si se recuerda, 2007, la crisis del real estate, y nuestros dos principales clientes eran del entorno inmobiliario, constructoras. Entonces, estas empresas cierran, se declaran incompetentes a la hora de pagar, y entonces pues yo me quedo con las manos así como, oye, ¿qué pasa, no? En ese momento en la universidad me dicen que hay un programa que se llama PIDEUM, Programa de Intercambio de Doctores Europeas a Universidades Mexicanas. Y entonces, pues yo dije, pues yo ahora mismo tengo un problemón aquí, entonces mejor me voy. Y sí, se da la situación, eran 13 plazas, se presentan creo que 3.000 y pica personas de toda Europa y pues salimos, tanto pues mi compañero Luis como yo, que no nos conocíamos para nada, pues salimos elegidos, ¿no? Y es así como, pues más o menos como llego yo aquí a Baja California, a la UABC concretamente, donde estuve 2 años trabajando, 1 año y pico. Y bueno, pues ahí empezó mi periplo aquí en estas tierras mexicanas, que al principio fueron muy impactantes, he de confesar, para mí, pero poco a poco se fue ganando mi corazón y bueno, donde conocí también a mi mujer, que también se ganó mi corazón, ¿no? O sea que por ahí fue, ¿verdad?, el caminito Así es. de hacerte ciudadano mexicano. Así es, así fue el Ay, camino, efectivamente. qué bonita historia, qué bonito el proceso. Digo, ahorita es bonito escucharlo, pero me imagino que en su tiempo pues fue difícil, retador, ¿no? La transición y a partir de qué situación, pero qué interesante que estás acá. ¿Y nos puedes platicar un poquito más de esa transición? ¿Habías estado alguna vez en México, en Baja California? O sea, el cambio total de vivir toda tu vida. Bueno, has vivido, luego hablamos de eso, en varios países, pero vivir así ya, quedarte aquí a radicar, bueno, ¿cómo fue eso? Fue todo un tema, porque nunca había estado en México. Fíjate que te confieso que mi abuelo era un fan incondicional de México. Mi abuelo me decía, desde que yo era niño, me decía, tienes que ir a México, tienes que ir a México, a trabajar a México. Pero a mí nunca se me pasó por la cabeza, pero en absoluto, ¿eh? O sea, he estado en Argentina, he estado en Costa Rica, he estado en Ecuador, pero México ni se me pasó por la cabeza. He estado en Estados Unidos también, trabajando, pero México, la verdad, nunca me había surgido nada que me trajera para acá. Luego tuve en su momento varias chicas con las que salí que también me decían, ay, tenemos que irnos a vivir a México cuando hacíamos programas de pareja. Pero nunca, o sea, decía, ay, sí, pero ni al caso, ¿no? Llegando aquí ya me encontré con una forma de vivir y de pensar y de trabajar diferente. Sin ir más lejos, cuando yo llegué, empecé a dar clases en la UABC, junté un grupo de estudiantes de UABC que eran de alto desempeño, según yo, y montamos una agencia chiquita. Y el primer cliente que captamos fue Gasmart. No sé si te acuerdas de aquella gasolinera. Estuvimos trabajando para ellos durante un tiempo, pero fíjate que hubo una barrera cultural que yo no me lo esperaba, idiomática también. Hablamos español, pero hablamos diferente español. Ahora ya lo entendí. Entonces había que aplicar muchísimos conceptos nuevos, había que reestructurar ideas, porque aquí, pues, siendo realistas, en aquel entonces había una distancia muy amplia entre lo que se estaba haciendo en Europa y lo que se estaba haciendo aquí en Baja California. Entonces yo llegaba diciendo, hay que hacer una app de no sé qué, no sé cuánto y tal, que es algo que aquí ya todos tenemos y tal. Y aquí me decían, no, eso está todavía como a 10 años de aquí, ¿no? Entonces hubo muchas barreras de ese tipo, pero poco a poco se fue conformando el terreno
La gente de Baja California, y digo Baja California porque de todo el estado, yo creo, son personas muy, muy de abrazo, o sea, muy de ven para acá que yo de aquí vamos a una carne asada y te conozco y ya veremos lo que hacemos. Y la verdad muy acogedora y muy buena gente, ¿no? A mí me decían mucha gente de España, pero ya regrésate, ya tú viste, ya, ahora ya regrésate. Incluso clientes, antiguos clientes me decían, ya vuelve, o universidades, ¿no? Ya vuelve que ya puedes volver, ¿no? Y no, pues yo estaba muy a gusto aquí, o sea, no tenía la presión de España donde vas a la carrera todo el día, donde tienes un entorno competitivo muy amplio. Aquí me he sentido como que, la verdad, es ese tema, ¿no? No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Entonces aquí he sentido eso, que necesito menos para ser feliz y eso pues te da mucho ánimo y mucha fuerza para hacer otras cosas. ¡Wow! Me encanta escuchar los insights de toda esa transición y recuerdo haber platicado con tu colega, con tu amigo Luis, que nos compartía la experiencia, eso que dices del cambio, el choque cultural, cuando iba a los juegos de fútbol aquí. Dice, en Madrid no hacemos eso de estar comiendo y ¡ay! La grita cuando meten un gol. Dice, yo estoy maravillado con eso, ¿no? Y algunas otras situaciones. Y eso que dices de la felicidad, he escuchado una amiga que tengo que es de Eslovaquia, es como, bueno, digo, Madrid y Eslovaquia es distinto, pero países europeos, y eso es lo que dice, eso, ya se regresó a vivir allá con su esposo y su hijo, pero dice, eso es lo que extraño de México. Esa calidez, esa forma de ver la vida. Obviamente la comida, ¿verdad? Pero eso lo dicen, y qué bueno escucharlo de ti. Bueno, La comida sí, por Dios, la comida es una perdición. La comida realmente... yo llegué aquí con 67 kilos y bueno, ya me puedes ver que estoy bien holgadito porque la verdad, las quesadillas de adobada y estas cosas son mi perdición, la verdad. Ahora los tacos de birria de aquí, es una pasada. Wow, o sea que ya tu comida mexicana se volvió tu favorita. Así es. Oye, y luego que decías que tus clientes y las universidades te decían, regresa, que que te ocupamos acá. Un motivo muy cautivador, ¿verdad? Fue el encontrar a tu esposa, bueno, ahora tu esposa, pero qué interesante. Entrando yo un poquito a tu trayectoria profesional, la cual es, o sea, puedo describir de muchas maneras, admirable, respetable, inspiradora. Wow, 2 doctorados, 2 maestrías y una serie de actividades a partir de eso, ¿verdad? El último doctorado que hiciste fue en la Universidad de Phoenix, en Management, y el primero fue en tecnología, ¿verdad? Comunicación. Tecnologías de la comunicación, allí en CEU, en la Universidad de San Pablo CEU, España. Qué impresionante es esa parte de cómo te das el tiempo y tienes la disciplina, el enfoque, el empeño que se requieren para lograr esto. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de esta parte? De tu gusto por el estudio, por el conocimiento. Pues, fíjate que no me considero precisamente disciplinado ni riguroso en mi forma de actuación. Más bien, y eso te lo podrán confirmar muchos jefes míos en la universidad, no soy desestructurado, pero sí sé marcarme un objetivo claro. Y el objetivo claro, normalmente en este tema de los estudios, es más bien colmar mi curiosidad o de alguna manera intentar paliar esa necesidad que tengo de saber. Yo siempre digo que a mí seguro que me va a faltar vida para poder seguir aprendiendo, ¿no? Y me decía un directivo de la universidad, ay, Óscar, si no te vamos a pagar más por otro doctorado. Y digo, pero si yo no estudio porque me pagues más, o sea, ¿qué me estás contando? Yo lo que pasa es que tengo que saber de esto y tengo 2 opciones, hacerla mediante cursitos y entonces al final terminas pagando más y no tienes un grado ni nada, o bien haces un doctorado, algo que consolide ese estudio, esa materia y salir ya como experto.
sin necesidad de tener que estar demostrando nada, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Y la verdad he tenido mucha suerte también, he de confesarlo, y espero seguir teniéndola, porque mis profesores en ambos doctorados, incluso en las maestrías, y siempre realmente se han dejado arrastrar por mi curiosidad, algunos siendo más reticentes y diciendo, ay, Óscar, eso no lo toquemos aquí porque no sé qué. Pero la verdad es que se han dejado arrastrar un poquito y me han dejado hacer, me han dejado preguntar y me han dejado ir hacia el lado oscuro de cada materia, ¿no? Entonces, he de confesar que soy uno de esos alumnos latosos, entonces, pero por la curiosidad, ¿no? Y por salirme un poquito de la caja. Entonces, yo creo que es eso. O sea, más bien, más que disciplina, cuento con un equipo de personas que me están ayudando en la parte de branding personal y demás. Y digamos que solo tengo que supervisar lo que hace mi gente y me dejan tiempo pues para poder estudiar, para poder trabajar, etcétera, ¿no? He de confesar también que paso las noches en estas materias, en estos temas, porque a mí me encanta estar con mi mujer y mi hija durante el día. Entonces, cuando ya las acuesto, es entonces, cuando ya se quedan dormidas, es cuando yo abro mi laptop y empiezo a trabajar y a estudiar por mi cuenta. Entonces, eso es un poquito mi dinámica de trabajo, ¿no? Qué interesante, como dicen, ¿no? Aprendes o eres más nocturno que diurno, ¿no? Y es como has ido sacando ese proyecto. Qué bueno escuchar de ti, de viva voz, cómo has logrado, pues, estos dos títulos, ¿verdad? Estos 2 grados, ¿no? Bueno, 2 doctorados y 2 maestrías, entre tantos. Incluso vi que en el Inter hiciste un diplomado en proyectos en el CETIS, o sea, sí fue como en el Inter los sábados, pero sí es interesante. También veo que te autonombras, por decir, te consideras guardián de las marcas. ¿Por qué me llama la atención esa frase, ese nombre? Soy un poco obsesivo con el tema de que la marca se respete, pero de una manera real. O sea, tú no puedes estancarte en lo que una marca es, en lo que una empresa es, en el posicionamiento que tiene una marca, sino que me considero eso, en una especie de brand keeper, donde estoy mirando cuáles son las tendencias del mercado, cuáles son las tendencias del consumidor, cuáles son las tendencias del resto de las marcas. Y entonces mi vigilancia de las marcas o mi guardián de las marcas es aquel que dice, oye, que hay que caerse por este camino. Oye, que ya no, ahora por este, ¿no? Y entonces eso molesta a algunos directivos, etcétera. Pero por otro lado, aquellos que siguen un poquito esa pauta, no digo que siempre acierte, pero en un gran porcentaje, cuando las tendencias del mundo van por una parte de México y se ve para esas tendencias y hay gente muy responsable que ha estado estudiándolas, pues si las sigues, puede ser que estés 2 pasos por delante del resto de las marcas, ¿no? Entonces, hay marcas que confían en mí para asesorarlas y la verdad, os puedo decir que tengo una cartera de clientes que tiene más de 10 años, en el caso de aquí de Baja California o de México, porque estamos también en otros, en Monterrey, en Querétaro, etcétera, y han confiado en mí, en nosotros, para poder asesorarlos y les está yendo bien, porque si no, nos llevarían tanto tiempo con nosotros, ¿no? Pues a lo mejor es una diferencia de, por ejemplo, en algunas marcas, de irte de una subida de 1 a 10 en cuestión de 3 años, ¿no? Entonces, eso se nota y, bueno, pues a eso me refiero con ese brand keeper o guardián de la marca, ¿no? Siempre quiero la máxima rentabilidad para las marcas que cuido, ¿no? Qué impresionante, qué importante. Y como dices que la fidelidad de tus clientes, pues son tus mejores recomendaciones, ¿verdad? O tus mejores resultados que les va bien a ellos. Y de hecho veo que tienes 25 años de experiencia como consultor de marketing estratégico, inteligencia de mercados,
entendimiento del cliente, y de acuerdo a American Marketing Association, tienes un rango de influencia de 94.8 en el 2021. Platícanos sobre pues este ranking que da, esta puntuación que te da esta asociación en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, es una asociación en Estados Unidos. Uh-huh. Ellos hacen un análisis, bueno, el consejo hace un análisis de los perfiles que están dentro de la asociación y hacen una especie de evaluación anual donde nos dan un poquito idea de cuál es nuestro factor de influencia, pues en redes sociales, en artículos de opinión, en diferentes entornos mediáticos y, por supuesto, cuál es la relevancia, porque eso es otro tema, ¿no? No es solo decir cosas, sino que sean cosas relevantes, pues cuál es tu índice de relevancia en cuanto a lo que dices y lo que estás proyectando y demás, ¿no? Eso impacta, obviamente, en la asociación e impacta en la comunidad en la que estás. Entonces, también hay otro promedio que habla de ese entorno de impacto y eso es lo que evalúa esta acreditación, que realmente, pues a mí a mí no recibo nada de dinero por eso, pero la verdad es que es un reconocimiento que a mí me encanta, digamos, exponer, comentar en redes, porque me hace sentir muy orgulloso de que ellos, que es una asociación, que es la que inició el concepto de marketing, que es la que puso en la mesa las 4 Ps del marketing famosas, pues que esa asociación histórica me diga que yo estoy entre los 100 mejores, ahora entre los 54 mejores académicos del mundo en mercadotecnia, pues la verdad es que wow, ¿no? O sea, también hay que considerar, ¿no? Porque los americanos también dicen del mundo, pero realmente es de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, aún así estoy muy cerca de eso, ¿no? Felicidades, sí, yo cuando vi eso dije, wow, sí dice mucho, como dices, a lo mejor no es una remuneración que recibes, pero sí todo lo que implica, ¿no? Y también me imagino que con tus clientes te da algo, te avala, ¿no? También con tu trayectoria y académicamente, obviamente, que ahorita vamos a hablar de eso. Pues excelente. También eres escritor de varios libros y que esa es mi siguiente tarea personal, leerlos. Mercasutra, las 33 claves del marketing, Neurojumping, liderazgo sin miedo, Emprende Hub, marketing político en acción, marketing intelligence, decoding, y el más reciente, el código Da Vinci, que habla del vino, que también eres un apasionado del vino. Me encantaría que nos explicaras un poquito de Mercasutra, algo así, habla como cómo hacer el amor a las marcas, y luego tu reciente publicación, Código Da Vinci. ¿Qué nos puedes comentar? Pues fíjate que das con los dos top de mi prioridad o de mi preferencia, porque realmente son los dos libros que más me ha apasionado y más tiempo me han llevado a escribir. Los otros han sido un poco derivados del trabajo, del día a día, con clientes, por ejemplo, el de marketing político, pues con clientes en España, México y Estados Unidos. Pero el Mercasutra me llevó 20 años de trabajo. 20 años me llevó Mercasutra. Eso yo creo que cuando lo di ya a luz, cuando ya lo imprimí, me lo aprobaron en la editorial y ya lo saqué, fue como, ay, Dios mío, lo que me he quitado un peso de encima, un tapón, de hecho, ¿no? Y entonces, pues realmente lo que quise escribir con Mercasutra, que el nombre, por cierto, se lo atribuyo a mi mujer, porque ella fue la que me dijo, no, pues por lo que me estás escribiendo de las relaciones entre los clientes y las marcas, pues es como una especie de relación casi de intimidad, ¿no? Okay. Y es eso. O sea, Mercasutra, 69 formas de hacer el amor con las marcas, no es tanto, es una provocación, pero se trata de 69 casos que he estado analizando durante estos 20 años de marcas, de 69 marcas que han hecho las cosas bien o han hecho las cosas mal para consolidar una relación con sus clientes, ¿no? Entonces se analizan esas 69 marcas y se da un entorno
que es teórico-práctico, porque se trata sobre mi experiencia y sobre las cosas que he vivido yo con esas marcas o fuera de ellas, y que pues tratan de explicar qué pasos hay que dar para fidelizar a un cliente, quedárselo, retenerlo, que te recomiende y al fin y al cabo que mejore tu rentabilidad o tu utilidad como marca, ¿no? Entonces, eso es Mercasutra. Es una guía para obtener mayor rentabilidad con tu marca y fidelizar a tus clientes. Entonces, no habla nada de sexo, conste. O sea, toma un poquito del inicio del Kama Sutra, modificándolo al tema del marketing, pero en todo el resto del libro no se habla nada de sexo ni nada parecido para que nadie se lleve a engaño, sino que más bien es un entorno retórico y es una figura visual simplemente para llamar la atención, ¿no? Y porque bueno, como buen mercadólogo, pues hay que trabajar ese tema. Totalmente. Y el segundo, el Código Da Vinci, pues es un libro sobre marketing del vino. Este libro me ha llevado 12 años hacerlo. 12 no, 12 ya el año pasado. 13 años me costó sacarlo. Y bueno, pues saqué una edición pequeñita el año pasado, pero ahora en febrero en febrero de 2022, sale la nueva edición, la edición definitiva, donde ya introduzco incluso algunos vinos de aquí de Baja California. En la antigua edición estaban solamente de 8 países, que no era ninguno México, pero ahora ya están algunos vinos mexicanos, tanto de Aguascalientes, Querétaro y también aquí en Baja California, obviamente, ¿no? Entonces, en este contexto, pues, ¿qué hay que hacer en marketing del vino, ¿no? O sea, no se trata solo de vender vino, sino de vender experiencia, de vender que la gente, otra vez, te recuerde, siga comprándote y esté esperando de ti para que le sorprendas con un nuevo recuerdo, ¿no? en su vida. Entonces, de eso hablo. Son 7 códigos, 7 especies de llaves que nos van a abrir el misterio de cómo enamorar con vino a tus clientes y tener una base fuerte de clientes que siempre te estén comprando tus vinos, ¿no? Si eres una vinícola o si eres una bodega o si eres un almacén, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso se trata el Código Da Vinci. Ha sido un libro muy divertido porque obviamente he tenido que beber y catar muchos vinos para poder demostrar lo que es la experiencia también del sabor y del aroma y demás. No soy un gran experto, pero sí los he disfrutado y los sigo disfrutando porque quiero sacar una segunda edición. Esta edición primera ha tenido 411 páginas, entonces quiero hacer una segunda edición para completar todo lo demás que se ha quedado en el papel, ¿no? Wow, excelente la reseña que nos compartes. Y sí, prometo leerlos los dos para empezar y luego los demás, pero yo creo que el primero es como un más, ¿verdad? De los que estamos en el área de marketing. Bueno, digo para todos, pero en específico. Y el segundo, obviamente, para los que están en la industria y los aficionados del vino. Muy interesante. Muchas gracias por esa reseña tan interesante que nos acabas de compartir. Lo que he escuchado del CETIS, de la maestría, es que a nivel nacional es la tercera, ¿verdad? En un ranking de las universidades de escuelas privadas y a nivel regional el primer lugar. ¿Cómo es esto, tu experiencia al estar en esta institución, al estar involucrado en el MBA? Pues para mí es un orgullo. Para mí es un orgullo estar en CETIS. Fue un orgullo en su momento cuando me llamaron para empezar a dar clases en CETIS de manera eventual. Fue un orgullo para mí cuando me decidieron dar una coordinación en mercadotecnia en lo que es la carrera o en la escuela de negocios. Y pues fue más orgullo todavía cuando fui director académico en el campus Ensenada y después ahora, bueno, hasta hace poco, coordinador del MBA y después director del Instituto de Alta Dirección. Todo este conjunto de títulos lo que se refieren es a una institución
que consigue que los profesionales que estamos ahí nos comprometamos mucho con, no solo con la educación, sino con un concepto que a mí me encanta de CETIS, que es súper diferencial. Cuando hablamos de valores diferenciales, ¿no?, en marketing, pues su valor diferencial es el compromiso con la comunidad. Esa parte de ser agentes de cambio de la comunidad, ser conscientes de que Baja California tiene que cambiar y pues hacer para que cambie, ¿no? Eso es una diferencia básica de lo que es CETIS y que no son otras universidades que simplemente pues venden educación. CETIS no vende educación, CETIS vende un compromiso con la comunidad y eso me encanta y me encanta ser partícipe de ello. Wow, estás ahora sí que involucrado y entregado a esa misión, por decirlo así, de formar líderes, ¿verdad? En la región y en México y para el mundo, como dicen. Y aparte es un orgullo, ¿eh? Es un orgullo tremendo veros crecer, ver que cada uno de las personas que han pasado por mis salones de clase después se acuerdan o me preguntan y me dicen, ay, maestro, o Óscar, que es como me gusta que me llamen mis alumnos. Oye, Óscar, ¿te acuerdas aquello que nos comentaste en clase? Es que me va a servir para un proyecto y tal. Sí, pues ahí te va, tal, no sé qué. O sea, ese contacto es lo que más orgulloso me puede hacer sentir y ver cómo en sus currículums o en sus perfiles de LinkedIn siguen subiendo los puestos y tal. Es como, wow, está fantástico. Entonces, eso es un poquito el compromiso que tengo con CETIS y la verdad me gusta. Qué gran satisfacción. Me encantaría escuchar tu opinión sobre los seguros. Digo, me encantaría escucharlo de ti específicamente porque sé que como europeo tienes un concepto pues muy distinto, digamos, a los que estamos acá en América, los mexicanos. Digo que ya eres parte de Baja California, pero ¿qué opinas de los seguros de gastos médicos, de vida, en general, como industria, como producto, como servicio? Pues es un concepto diferente. Me ha tocado, bueno, pues por desgracia tuve que usarlo, no en mí, pero sí en mi mujer. Y pues es diferente al concepto en Europa. Esa parte soy muy franco, o sea, realmente no me había pensado si yo estoy pagando un seguro de gastos médicos mayores, se supone que tengo que tener cubierto todo sin necesidad de que yo tenga que estar pagando un remanente o no sé cómo le llaman, ¿no? Entonces eso me sorprendió de manera negativa, pero también te digo, o sea, el seguro que tiene CETIS contratado y que es el de un colectivo, pues la verdad me dio mucha satisfacción saber que ellos dijeron, no, pero espérate, en caso de los que tenéis el convenio con CETIS, tal, pues es otro tipo de lineamiento y tal. Entonces, yo creo en la necesidad de un seguro, eso estoy pues totalmente convencido. Creo en la necesidad de ser previsores en cuanto a lo que pueda pasar, porque nunca sabes lo que puede pasar. O sea, mi mujer se rompió la nariz jugando con mi hija y mi hija le dio una patada sin querer en la nariz y pues adiós, ¿no? Entonces nunca sabes, o sea, no es que te tengas que caer por un precipicio, es que te puede pasar en casa resbalándote con el suelo, ¿no? Entonces, creo en este tipo de seguros, creo firmemente en que hay que tenerlos. Y solamente pues a mí me sacó muchísimo de onda, como decís aquí, el hecho de que yo tuviera que pagar algo antes de la circunstancia que se daba en el hospital, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poquito lo poco que conozco del entorno de seguros, la verdad. Interesante. Muchas gracias. Ahorita vamos a hablar de tu experiencia profesional que has vivido en varios países, pero antes de eso, ¿nos puedes platicar cómo fue tu época de estudiante? Bueno, estudiaste tu maestría, ¿verdad? En Dublín. ¿Cuáles fueron tus vivencias, tus aprendizajes en ese tiempo? Qué recuerdos. De repente se me vienen muchos recuerdos. Pues en Dublín estudiando fue muy interesante. Yo había estado de au pair, de niñero, durante varios veranos. Y bueno, pues se dio la circunstancia de que en la universidad donde yo trabajaba y en la empresa en la que yo trabajaba,
había una serie de necesidades de tener más conocimientos acerca del entorno multimedia y entonces había una maestría en la Universidad, en la Escuela de Artes y Oficios de Dublín, que era bastante interesante y me habían hablado muy bien de ella. De hecho, lo vi en una revista de diseño y dije, pues ahí voy, ¿no? Me tocó estar yendo. Dublín está a 1 hora de Madrid. O sea, realmente agarraba el avión y volvía a cenar. Y fue un año así. Conformamos un buen equipo. La verdad es que los recuerdos que tengo de esa maestría son de clases y de irnos de cervezas. O sea, realmente, te soy muy franco. O sea, era más bien comer, beber y estudiar. Y luego el resto de la semana estaba en Madrid, ¿no? Trabajando. Sí tuve un aprendizaje muy fuerte y muy diferente. El proyecto que nos pusieron fue para el nuevo disco de U2 o de U2. Entonces ese fue el proyecto en el que tuvimos que trabajar. Trabajamos, es el proyecto final de la maestría, lo trabajamos durante todo el año y al terminar, pues nosotros fuimos a presentar como si fuéramos a presentar delante del profesor normal y corriente y resulta que nos apareció ahí Bono y otros componentes del grupo, que por cierto a mí no me gustaban, ni me gusta todavía, pero pues ahí estaban, ¿no? Entonces tuvimos que exponer con ellos y pues a mí me trae mucho orgullo decir que una de las portadas de un disco de YouTube pues es nuestra, ¿no? Es del grupo de trabajo que hicimos en aquella maestría. Entonces, yo creo que eso es el máximo elemento, digamos, que puedo contar de aquella maestría. A partir de ahí, pues sí, he estado en varios países trabajando y pues más bien de manera eventual por temas de que Europa es chiquitita. Entonces, pues Madrid-Frankfurt es 1 hora, Madrid-Dublín es media hora realmente en avión, Madrid-París es también 1 hora. O sea, te vas al lado más lejano y es 1 hora y media, ¿no? Entonces, realmente te puedes mover con facilidad y pues mis estancias a lo mejor eran de 1 semana, de 2 semanas. O, por ejemplo, en el caso de Dinamarca, me tocó ir a dar un curso todo un verano, entonces estaba 3 meses, pero digamos que no he vivido realmente en esos países, sino que he sido pues ciudadano europeo viviendo y durmiendo aquí y allá, ¿no? He tenido muchas anécdotas en esos viajes, tengo muchos amigos en muchas partes de Europa que me da mucha satisfacción tener y mantener en contacto con ellos y muchos profesionales de alto nivel que me he ido encontrando, incluso mexicanos con los que estuve trabajando en Bristol, en Inglaterra. Me tocó trabajar con un equipo de 3 mexicanos durante casi un año, estuvimos allí y donde a mí se me despertó el interés un poquito por todo lo mexicano, ¿no? Porque traían cosas de comer, traían cosas de beber un poco extrañas para mí en aquel entonces y entonces la verdad sí fue un despertar de decir, a ver, lo que se come en el restaurante mexicano en Madrid no es lo mismo que estos me están poniendo aquí. O sea, las quesadillas no son lo mismo. Entonces fue un poquito esa apertura al mundo mexicano, ¿no? Qué interesante. Sí, efectivamente es lo que vi, que tu trayectoria y experiencia profesionales en varios países y como comentas, ¿no? Debido a la cercanía geográfica que tienen en Europa, te ha sido posible, me imagino, trabajar en proyectos, atender ciertos clientes, ¿verdad? Obviamente tu experiencia en España, en Estados Unidos, Australia, Austria, Dinamarca, Irlanda, Inglaterra y actualmente México. En Australia, te quisiera contar una anécdota de Australia. Sí, en adelante. Perth, yo estuve en Perth, no estuve en Sydney, sino que estuve en la otra capital, la capital B de Australia. Y la verdad, eso sí está lejos, ¿no? Porque también he estado trabajando temporadas en Dubái, pero en Perth, fíjate que fue algo curioso, porque para mí Australia, pues imagínate, ¿no? Canguros y poco más, ¿no? Entonces llego allí, es una ciudad cosmopolita tremenda, una capacidad de desarrollo tremenda, una capacidad de trabajo tremenda, pero a la vez tremendamente afables, tremendamente hospitalarios y donde a lo mejor te estás tomando en una terraza una cerveza
y hay una tarántula caminando por debajo o una serpiente, o en el parque de enfrente de repente se aparece un cocodrilo, ¿no? Entonces eran cosas como, pero ¿cómo puede ser que en el parque tengáis un cocodrilo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un país hiper peligroso desde el punto de vista de la fauna, pero ese peligro convive todos los días con la gente y se ve como algo normal, ¿no? Entonces estuvo curioso, estuvo muy bonito ese proyecto. Estuve viviendo allí 3 meses en Perth y también hice muy buenos amigos, entre ellos una cantante de jazz que fue después bastante famosa, era novia de un amigo mío y pues la verdad fue bastante gratificante después recibirla en Madrid, ir con mis amigos y al backstage y todo porque la conocía de aquella estancia en Madrid, en Perth, en Australia, ¿no? Ay, qué bonito. ¿Y qué nos Nora puedes... Jones. ¿Mande? Nora Jones, no me acordaba Nora. del nombre, pero Nora Jones. Ajá. Interesante. Aprovechando que te tenemos aquí y tu experiencia en varios países, ¿cómo qué consejos les darías a las personas que en algún momento, por cuestiones de trabajo o por cuestiones de su negocio, tienen que visitar otros países? ¿Cómo serían como tus 3 negocios, como tus 3 consejos para adaptarse, para que les vaya bien? El primero de todo, estar abierto a todo. O sea, el primero de todo, come, de todo, involúcrate con la gente, no te cierres a esto es lo que ve en mi país y entonces si no es lo mismo que en mi país, pues lo demás está todo mal. No, al contrario. O sea, todo lo que puedas disfrutar que no está en tu país, hazlo. No te cierres a experiencias, no te cierres a sabores, no te cierres a gente, porque hay mucha gente diferente. Y a lo mejor esa diferencia lo que va a hacer es enriquecerte a ti. Y más como mercadólogos, que tenemos que saber un poquito de todo, ¿no? Y poder abrirnos y conocer el mercado global, como quien dice, ¿no? Entonces, aprende de todo y aprende de todos. Ese yo creo que es el primero. El segundo, nunca vayas a otro país intentando comerte el mundo, porque te van a dar una somanta de palos tremenda. O sea, no puedes llegar a un país queriendo saber más que todos, porque realmente cuando estás en un nuevo país no sabes nada, absolutamente nada, y te van a arrastrar si llegas en ese plan. Y yo creo que el tercero y también más importante, yo creo, es fijarte en qué quieres hacer en ese país. Yo sé que cuando llegas no vas a estar preparado para decir, pues me voy a quedar tanto tiempo, voy a hacer esto, voy a hacer otro. No, pero ponerte alguna meta. O sea, no. Y eso te confieso que soy un consejero malo porque yo no lo hago. O sea, pero yo sí conozco gente que viene, hace su trabajo, perfecto, y se va. Y los admiro. Yo soy más improvisador, como te dije, más desestructurado y no respeto mi propio consejo. Pero sí, la verdad, lo he oído a mucha gente que es muy bueno el regresar. Porque yo ahora, por ejemplo, regreso a España y soy un extranjero. Sí, me siento como en medio un poco, ¿no? O sea, soy extranjero en México, pese a que llevo 13 años aquí, pero soy extranjero en España porque ya soy el mexicanito que habla extraño, que ya no hablo español de España como debe ser, y entonces pues ya soy también como medio extranjero, ¿no? Entonces, esa, digamos, a lo mejor es lo que extraño de haber hecho un poquito más de manera regular, pero yo estoy muy satisfecho con mi vida, con mi felicidad y con mi familia aquí, y a mi madre la traigo siempre que puedo, y si alguna familia me viene a visitar, pues bienvenidos sean, ¿no? Pero así está. Wow, interesante, muchas gracias. También tu experiencia académica es de muchos años y ahorita, como nos acabas de compartir, estás en el CETIS, pero anteriormente, no sé si continúas en algunas universidades, pero vi que anteriormente trabajaste obviamente en la UABC, fuiste maestro docente, Xochicalco, Escuela de Negocios del Pacífico, CESUN, CUT y la Ibero Tijuana. Y has escrito y publicado más de 25 artículos académicos, ¿verdad? ¿Cuál ha sido todo
en todos estos años, en todas estas escuelas en México, porque también eres académico en otras universidades, ¿verdad? En España, en Estados Unidos. Tu satisfacción o tus satisfacciones de haber aportado a tantos alumnos, generaciones. ¿Qué es lo que nos puedes decir de esa parte académica? Que el otro día, para el Día de los Inocentes, hice un post que no sé si leíste, en el que pues más o menos me despedía de México, pero me despedía de broma. O sea, era como, me despido, pero porque me voy a ver Spider-Man al cine, entonces mañana nos vemos, ¿no? Pero eso venía hasta el final del post, ¿no? Entonces, durante todo el día, o sea, durante todo el post, lo que yo decía es que había tenido 13.800 y pico alumnos en toda mi carrera profesional. Wow. Eso, imagínate lo que supone de gente que ha confiado en mí para, pues, contarle esta pequeña parte que yo les puedo aportar en su vida profesional, ¿no? Muchos de ellos en aquel post me ponían, me cambiaste la vida, no te vayas de México. Otros me decían, ya, Óscar, regrésate porque quiero tener una clase de actualización contigo, regrésate a España o regrésate a Irlanda y tal. Entonces fue muy satisfactorio ver que la carrera académica, al contrario de lo que muchos piensan, yo difiero mucho de que una carrera académica tiene que ser solo de escribir artículos académicos, ponerte de doctor o de tal y decir yo soy tal y yo no entiendas nada de lo que te voy a escribir, pero en ese artículo está súper acreditado, ¿no? La verdad es que yo prefiero escribir para la gente, para las personas, para la gente que les pueda servir como manual de lo que son experiencias aprendidas por mí durante 27 años de carrera profesional. Y si puedo aportar algo, genial. Y aportar a las vidas también, ¿no? Muchas veces me ha tocado también pues, escuchar cosas muy personales de a la gente. Y eso pues me agrada mucho, no el hecho de que me compartan cosas personales, ¿por qué? Pero sí el hecho de que tengan esa confianza o ese acercamiento de decir, Óscar, es que fíjate que mi empresa o que mi vida está así, ¿no? O que no sé qué hacer con mi vida, ¿no? Entonces vamos a generar una marca personal y vamos a crecer y vamos a construir, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que hacer un académico. Un académico tiene que construir vidas o intentar poner su ladrillo para construir la vida de alguien y bajarse de su pedestal ese absurdo que no sirve para nada, según yo. Y bueno, pues que lo que te va a aportar es la gente, no el título. Entonces, eso es un poquito lo que yo te podría decir de mi carrera profesional o académica en este caso, ¿no? Wow, qué agradable escuchar eso, porque es un enfoque totalmente al ser y después al aprendizaje y al tener y al acumular y los títulos y todo lo demás, ¿no? Porque creo que es la esencia de todo maestro, debería ser, ¿no? Como lo acabas de decir, lo que transmites y el eco, digamos, que haces en tus alumnos. Ojalá, eso es lo que, así es como doy las clases, que ya sabes que me apasiona mucho y me apasiono al dar las clases, pero porque lo disfruto y intento pues que los demás percibáis ese disfrute. Sí, y aparte me encanta porque, como lo hemos hablado en la entrevista, eres apasionado de la mercadotecnia y lo vives, o sea, en tu actitud de servicio al cliente. O sea, yo me acuerdo cuando estaba ahí, cualquier cosa te llamaba y me atendías con la mejor actitud, y eso es predicar con el ejemplo de todo lo que tú como consultor y como académico en tus diferentes facetas lo vives día a día. Eso es muy bonito. Me alegro que tengas esa percepción de mi No, trabajo. sí, totalmente, totalmente, lo haces con el corazón. Además, eres speaker internacional. Me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que te inspira cuando vas a dar, por decirlo así, cuando vas a estar frente al escenario, pero impartiendo una conferencia? ¿Cómo te inspiras o qué es lo que te motiva para dar una plática, una conferencia? Pues me motiva mucho, te voy a contar un secreto, me motiva mucho provocar a la gente. Provocar es mi perdición, es el punto básico, ¿no? El despertar conciencias, el que de repente digan, ¿esto qué? ¿No? El famoso Mecha Sutra, ¿no? O el Neurojumping, o ahora una conferencia que voy a empezar a impartir en 2022, ahora en marzo,
que es Si las vacas hablaran, ¿no? Entonces, que habla sobre el tema del ciclo de vida de producto y demás. Y la verdad es esa parte donde la inspiración viene por esa provocación, ese intento de pasármelo bien. La verdad, me lo paso muy bien dando conferencias, charlas y escribiendo y buscando esa provocación. Mis libros están completos y repletos de provocaciones. Mis conferencias son una provocación constante a que vean que no se tienen que quedar en el A, B y C de lo que hacemos todos los días, sino que hay mucho más y hay incluso vocabularios que no son ni siquiera en ese mismo idioma en el que estamos, ¿no? Entonces, hay una cantidad de posibilidades por hacer. Cuando la gente dice, está todo hecho, está todo dicho, está todo escrito, realmente yo soy un convencido de que no, y que tenemos una imaginación inmensa, una capacidad de aprendizaje y una capacidad de hacer cosas que es inmensa y que no nos tenemos que dejar convencer por aquellos que dicen que todo está terminado, que todo está hecho, que todo está inventado. Yo sigo pensando que, aunque me critiquen, me da igual porque yo me lo sigo pasando bien con conferencias de ese tipo y con contextos de ese tipo, ¿no? Wow, y es que es eso, ¿verdad? De estar evolucionando, estar aportando, porque todos tenemos talentos, pero no todos los desarrollamos, ¿verdad? Y qué bueno que traes como ese enfoque, digamos, o esa misión de transmitir ese mensaje. ¿Y cómo te das cuenta o cómo reacciona la gente cuando dices que provocas? Las caras, los comentarios, las preguntas, o qué pasa con la audiencia cuando estás impartiendo una conferencia. Pues hay de todo. Hay gente que se escandaliza, hay gente que se sorprende, hay gente que enseguida, después de la conferencia, dicen, es que me has abierto el pensamiento a esto y se me ha ocurrido esto, esto y esto en tu conferencia y dame tu tarjeta para que podamos interactuar por correo y te cuento mis ideas, a ver qué podemos hacer y tal, ¿no? Entonces, hay de todo, según también obviamente el auditorio, ¿no? Por ejemplo, pues la verdad es que en un entorno académico mi libro de Mercasutra no ha caído muy bien. Hasta en un momento dado pensé en publicar otro similar a ese título, porque la verdad no cayó muy bien y mucha gente pensaba que pues estaba hablando de sexo, ¿no? Entonces, pero la verdad, al final, cuando te pones a pensar, dices, vamos a ver, cuando yo llegue a tener 90 años y mire para atrás mi vida, voy a decir, o sea, yo quería hacer esto y hice esto porque los demás pensaban o decían o querían o tal, ¿no? Pues no, mejor me quedo con lo que yo quería hacer. Si les gusta bien, si no les gusta, pues ya me buscaré otra forma de trabajar o de hacer o de vivir, ¿no? He vivido, fíjate que antes hablábamos un poquito del tiempo que estuve aquí. Hubo un tiempo en el que aquí en México no pude trabajar por un tema X, no voy a entrar en ese tema personal, pero me fui a Estados Unidos y estuve trabajando durante pues, casi un año, estuve trabajando de jardinero. O sea, si ves mi currículum, hay un año que está despejadito porque estuve de jardinero para una familia en San Diego. Y la verdad lo pasé muy bien, lo disfruté mucho. La verdad me pagaban más que en México en la universidad. Entonces lo disfruté mucho. Fue una especie de estancia sabática. De manera, no estaba allí todo el día, sino que estaba, pues, iba a algunos trabajos y demás, pero nunca se me han caído los anillos por hacer cosas diferentes a lo que es mi profesión. Y yo estoy convencido de que si algún día me faltara el trabajo en este entorno académico, profesional, pues podría trabajar de cualquier otra cosa, carpintero, de lo que sea que me quieran enseñar. Entonces yo creo que es eso, que no se te cierren las puertas. Vivimos con miedo todos los días. O sea, en una conferencia yo les trato de decir eso. O sea, quitaos el miedo. ¿Miedo a qué? ¿A qué? ¿Al concepto de éxito? ¿Al concepto que tienen otros y la sociedad de lo que debes tener y no debes tener? O sea, ayer mi mujer por la noche me abrazaba y me decía, Óscar, siempre vamos a tener para comer con eso. Con eso, ¿no? Yo estaba preocupado por un tema en España y tal, y me decía, pues siempre vamos a tener para comer, tú no te preocupes, ¿no? Entonces, es eso, es ir a lo básico, ¿no? De que te arrastren a ese punto de decir, vamos a ver, ¿qué es éxito? Éxito es
La felicidad de estar con tu hija, la felicidad de estar con tu mujer, la felicidad de tener un día tirados en un sillón viendo una película o simplemente acariciando a tu gato, ¿no? Entonces es ese punto donde tenemos que enfatizar, ¿no? Y lo demás, todo es el regalo de la vida. O sea, todo lo demás que te venga pues es un puro regalo. Qué alentador y qué motivador es escuchar eso, porque cuando lees el currículum de alguien como tu trayectoria, dices, wow, como dices, el rockstar o el experto, pero escuchar de viva voz tu filosofía de vida es muy alentador. Como dices, en medio, podemos decir a veces como cuando las personas están pasando diferentes situaciones, qué bueno escuchar esto. Y como dices, que te buscan y que los alumnos se te acercan, eso es un oasis en el desierto. Muchas gracias. Es un hecho que eres una persona trascendental y que todo lo que estás haciendo estás trascendiendo hasta estos momentos y así sucesivamente. Me dio muchísimo gusto que me hayas aceptado la entrevista. Sé que las personas que van a escuchar el podcast les va a encantar, la disfruté. Sentí que fueron 5 minutos. Ojalá que en un futuro cercano hagamos una segunda parte con otro ángulo, a lo mejor ya meternos a los temas de los libros un poquito más o algún otro tema. Ya por último, para cerrar la entrevista, ¿qué consejo le regalarías a las personas que escuchan el podcast? Yo, la verdad, no me siento como así de decir, hoy yo voy a dar un consejo, porque yo soy... Pero si tuviera que dar un consejo es vive. Esa famosa frase del Club de los Poetas Muertos que todo el mundo repitió en su momento, del Carpe Diem, la verdad es una realidad. Es que mañana te puede pasar algo y te quedas parapléjico, tetrapléjico o te mueres y ¿qué? ¿No? ¿Has vivido realmente? O sea, sí está muy bien que te preocupes por tu trabajo, sí está muy bien que trabajes por él, porque hay mucha gente que ahora mismo, no sé, les ha dado una histeria de renunciar a sus trabajos y de irse a la meditación trascendental. No, a mí me parece que ese no es el camino. El camino es, sí, dejarlo todo en manos de Dios, pero que Dios ayudarle. O sea, no fastidies, no se lo dejes todo en manos de Él, ¿no? Sino que hay que ayudarle, trabajar, disfrutar de tu trabajo, buscar un trabajo que obviamente te guste y trabajarlo y estudiarlo, ¿no? Para que de esa manera te conviertas en la persona que te gusta ser. Porque cuando miras atrás y dices, ay, me gusto como persona. Entonces, bueno, sí, vas a pasar momentos muy malos, vas a tener gente que te haga daño, otra gente que te aporte mucho, pero siempre mira adelante y sigue tu camino. Ponte un objetivo y sigue el camino que te lleva a ese objetivo. Que seguro que te vas a salir del camino, pero siempre va a estar ahí para regresar a él. Muchas gracias. Eres una persona extraordinaria y qué gusto que nos hayas compartido en este tiempo, en este corto tiempo, todas tus vivencias y tus aspectos profesionales. Muchísimas gracias a ti por invitarme y pues ya ves tú, si no me gusta hablar de mí, tú ya lo sabes. No, pero muy agradable, muy interesante y alentador, motivador escuchar tu experiencia y cómo has logrado todo esto y con qué, y todo esto y detrás de esto el por qué, ¿no? Y es para trascender, como te lo digo. Qué gusto que te hayas dado el tiempo entre tu espacio en la agenda. Muchísimas gracias. A Óscar Barroso lo puedes encontrar en Facebook. Está como Óscar Barroso Huerta.